Hay secretos que el Imperio Romano intentó enterrar bajo el polvo del tiempo. Secretos que, si se dijeran en voz alta, serían negados, provocarían temblores, o serían retorcidos hasta convertirlos en calumnias. Pero la historia, tan cruel como siempre, no puede ocultarse para siempre. Ese secreto lleva el nombre de Valeria Mesalina. Por fuera, era el modelo perfecto de una matrona romana, recatada, pura, la madre ideal de Roma. Pero basta con levantar el último velo de seda del Palacio Palatino para ver a otra Mesalina, una tormenta indomable, una mujer cuyo deseo no tenía límite. Dicen que salía del palacio en la oscuridad, disfrazada de prostituta, para hundirse en los rincones más sucios de Subura, no por dinero, sino por el placer del poder que sentía al humillar a los hombres que creían poseerla. Sus fiestas secretas eran tan extremas que incluso las cortesanas más experimentadas se inclinaban ante ella. Y luego, cuando el poder chocaba con el deseo, toda Roma se convertía en un tablero de ajedrez que ella manipulaba con un arma que ningún emperador podía comprender, su propio cuerpo. Si crees que Roma cayó por culpa de los ejércitos bárbaros, espera a escuchar esta historia. Porque a veces, un imperio puede tambalearse por una mujer que sabe transformar el placer en poder y el poder en miedo. Si estás listo para adentrarte en la historia que los historiadores intentaron ocultar, continúa conmigo. No olvides seguir el canal para no perderte los rincones más oscuros que la historia nunca se atrevió a contar. A lo largo de la historia romana, hay personajes cuyo solo nombre evoca una era gloriosa bañada en el oro de las victorias, pero también existen aquellos que viven como grietas en el magnífico relieve del imperio, misteriosos, peligrosos, temidos hasta el punto de que la posteridad intenta olvidarlos. Valeria Mesalina es uno de esos nombres, una mujer nacida bajo el resplandor de la ilustre familia Claudia, la familia que dio al imperio emperadores, generales, senadores, los artífices de la dominación romana sobre el mundo. Mesalina creció entre villas adornadas con frescos y mármoles, entre banquetes donde el sonido de la lira danzaba bajo la luz titilante de las lámparas de aceite, entre mujeres nobles educadas para ser el paradigma de la modestia y hombres que consideraban el honor más valioso que la vida. Pero su destino no era el de una joven criada entre lujos para vivir consentida hasta la muerte. Era el destino de una mujer destinada a entrar en el centro mismo del poder, donde la luz de los grandes actos históricos siempre va acompañada por la sombra de conspiraciones sangrientas. En el año 38 después de Cristo, con apenas 15 años, fue empujada a un matrimonio que todo Roma consideraba razonable pero profundamente trágico. Claudio, el hombre que pronto sería emperador, tenía 50 años, el cuerpo débil, dificultades al hablar y una mirada temblorosa marcada por espasmos que la vieja aristocracia romana veía como señales de debilidad. Pero aquel hombre despreciado era la pieza necesaria para mantener firme el trono en medio del caos político tras la muerte de Calígula. Y Mesalina, con su aparente inocencia, su cabello negro y suave, y su rostro luminoso como un amanecer, fue elegida para convertirse en emperatriz. No porque la amaran, sino porque era perfecta para exhibir. Entró al Palacio Palatino como una joya preciosa colocada en el lugar exacto para proyectar la imagen de un reinado estable, un emperador envejecido y solemne, acompañado por una joven emperatriz pura, símbolo del futuro y la renovación. El pueblo la aclamaba, la llamaba Madre de Roma, convencido de que su belleza y recato eran una bendición divina para el imperio. La impresión se extendió por toda Roma. Cada vez que pasaba, las jóvenes la admiraban, las madres deseaban que sus hijas fueran educadas como ella, los comerciantes detenían sus manos para observarla y los senadores inclinaban levemente la cabeza al verla en palacio. Para Roma, Mesalina era el símbolo de la pureza, una gema sin imperfecciones. Pero Roma era un gran escenario donde todos llevaban máscaras. Y cuanto más perfecta era la máscara, más profunda la oscuridad detrás de ella. Detrás de la sonrisa ligera de Mesalina se ocultaba un torbellino que nadie de su época supo ver. La historia no la recuerda como la joven y bella emperatriz de Claudio, sino como la reina de la vergüenza, la sombra del Palatino, la mujer que usó la intimidad y la humillación como un arma política más afilada que cualquier espada. Los romanos podían soportar el dolor físico, enfrentarse a enemigos en las fronteras, resistir lanzas bárbaras, pero nunca soportaban la deshonra. El honor era vida. Perderlo era perderlo todo. Y Mesalina lo entendía mejor que nadie en el palacio. Captaba las debilidades de los hombres más poderosos de Roma como un estratega leyendo un mapa militar. Sabía que, si controlaba su vergüenza, los controlaría a ellos, y al controlar a ellos, poseería el verdadero poder del imperio. Por eso, mientras en público desempeñaba el papel de emperatriz recatada, en privado comenzó a tejer relaciones secretas. Rumores susurrados en las termas, en las tabernas de Subura,
En reuniones discretas del Senado hablaban de cómo usaba su atractivo y audacia para intimidar a senadores, generales y nobles, quienes no se atrevían a oponerse a ella por miedo a ser expuestos. Mesalina sabía que el miedo podía convertir a un león en un gato doméstico, y que un hombre que había ordenado matar a miles podía temblar ante la amenaza de ver su secreto revelado. Por eso, cuando ella miraba a alguien con esos ojos serenos, nadie sabía que detrás de ese leve gesto se escondía toda una tormenta de cálculos. Las historias sobre sus escapadas nocturnas, disfrazándose para atravesar callejones oscuros, perdiéndose en barrios marginales y regresando antes del amanecer como si nunca hubiera salido del Palatino, se volvieron leyenda. Pero lo esencial no estaba en si eran verdaderas o no, sino en el hecho de que Roma creía en ellas, y esa creencia alimentaba la sombra que rodeaba su nombre. Una Mesalina vivía dos vidas: de día, una joya imperial; de noche, la manipuladora de los secretos de los hombres. Los actos que la posteridad adornó como historias de depravación no eran más que la superficie que ocultaba algo más aterrador. Ella entendía que el deseo era lo único capaz de hacer perder el control, y que los hombres sin control se convertían en presas fáciles. Para Mesalina, la intimidad no era placer. Era estrategia. No era instinto. Era arma. No era debilidad. Era poder. No buscaba el gozo como las leyendas posteriores insistieron. Buscaba la sumisión. Cada secreto que obtenía era otra cuerda alrededor del cuello de un hombre poderoso. Cada mirada que hacía tambalear a alguien era una pequeña victoria. Cada vergüenza sembrada era una piedra más en el trono de sombras que construía. Roma podía tener un emperador sentado en el trono, pero muchas veces el verdadero gobernante no estaba allí. En el Palatino, Mesalina no necesitaba un trono, le bastaba con el silencio, y dejar que los demás cayeran por sí mismos en la trampa que ella había tendido. La historia intentó borrar su nombre mediante damnatio memoriae, destruyendo estatuas, raspando inscripciones, eliminando registros oficiales. Pero lo que no pudieron destruir fue la historia de una mujer que comprendió la esencia más profunda del poder. Para gobernar Roma, no hacía falta espada ni ejército, solo poseer el secreto que más temía Roma, la humillación. Y por eso, Mesalina se convirtió en la sombra de la que el imperio no pudo escapar, un nombre que Roma quiso enterrar pero nunca logró olvidar, una lección de que, a veces, quienes hacen temblar un imperio no son generales ni emperadores, sino una mujer que sabe convertir el deseo en cuchilla y la vergüenza en cadenas. En la medianoche de Roma, cuando el Palacio Palatino se hundía en el silencio de las antorchas y las estatuas de los dioses proyectaban sombras largas como si susurraran advertencias antiguas, Mesalina comenzaba su transformación habitual. De una matrona perfecta admirada por todo el imperio, se despojaba capa por capa de su apariencia como si arrancara la propia alma. Su mano blanca recogía suavemente el hollín del brasero y lo aplicaba sobre sus mejillas, sobre su cuello, apagando el brillo noble de su piel. Un trazo hábil oscurecía sus ojos, haciéndolos más profundos, más salvajes, ya sin reflejar el fulgor del poder imperial, sino la mirada de una criatura nocturna. Quitaba el pesado broche de oro, liberando su cabello negro y lustroso, para después ocultarlo bajo una peluca rizada y enmarañada como lianas oscuras. El vestido púrpura de la realeza era sustituido por una túnica áspera de color marrón grisáceo, del mismo tipo que usaban las vendedoras ambulantes en el frío de la noche romana. Cuando Mesalina se subía la capucha, la oscuridad la devoraba por completo, dejando en su lugar a una mujer totalmente distinta, difusa, mezclada con la noche, pero irradiando un magnetismo inquietante. Era el momento en que Valeria Mesalina se convertía en Lisisca, la loba, la criatura de la que Subura murmuraba cada noche con una mezcla de duda y miedo. El camino del Palatino a Subura era como deslizarse desde un mundo de lujo hasta caer en las entrañas oscuras de Roma. Las cuestas empedradas, húmedas de musgo, devolvían la luz temblorosa de las lámparas, haciendo que cada paso pareciera tragado por la boca húmeda de la ciudad. El aire allí era denso, cargado del olor de vino aguado, alcantarillas, pan quemado y carne ahumada, mezclados como una manta sucia asfixiando la garganta. Pero Mesalina no vacilaba. Al contrario, sus ojos mostraban una calma extraña, como si ese lugar fuera donde su espíritu realmente se liberaba. Subura aquella noche parecía un cuerpo vivo. Sus casas desvencijadas encendidas a medias eran como cicatrices. Desde las ventanas del segundo piso, cortinas desgarradas flotaban al viento, revelando siluetas de mujeres con maquillaje corrido, recostadas en el marco, llamando a los clientes con voces roncas. Niños callejeros corrían entre las sombras, con ojos brillantes como criaturas salvajes. Hombres ebrios yacían frente a las tabernas, con respiraciones pesadas como brasas. Todos esos sonidos, risas ásperas, gemidos cansados, cánticos rotos,
formaban la música que el palatino jamás había escuchado, el sonido de lo más primitivo del ser humano. El lugar al que se dirigía Mesalina no era una taberna ni un comedor. Era un burdel modesto escondido entre dos edificios inclinados como si estuvieran a punto de derrumbarse. Su puerta de madera, combada por el tiempo y el uso, dejaba escapar una franja de luz amarillenta, como el ojo entrecerrado de una bestia observando a su presa. Al empujarla, un olor espeso la envolvió como vapor caliente, perfumes baratos, vino aguado en cuencos de cerámica y sudor humano. El aire era tan cargado que cada movimiento de Mesalina abría un surco en aquella niebla invisible. Y entonces, como atraídos por una fuerza invisible, todos los ojos en la sala se giraron hacia ella. Nadie sabía quién era, pero había algo en su presencia que detenía las manos, que hacía a las mujeres inclinar la cabeza para observarla. Ella no intentaba seducir, no buscaba atención, pero su serenidad, esa quietud como de daga apoyada en la garganta, estremecía la habitación entera. Su mirada los recorrió lentamente, sin prisa ni timidez, una mirada que evaluaba presas. No era la mirada de una prostituta, era la de un depredador. Silla apareció tras una cortina roja como una diosa oscura emergiendo de su guarida. Silla, la mujer mencionada en todas las tabernas de Subura, aquella por la que incluso los soldados de Roma descendían en secreto para presumir entre ellos. Su cuerpo era suave, sus labios pintados de rojo profundo, su andar fluido como terciopelo, pero sus ojos eran afilados como una hoja escondida bajo la seda. Silla observó a Mesalina con la mirada típica de quien siempre había estado por encima de los demás. En ese instante, ambas mujeres se miraron, sin palabras, sin gestos, pero la tensión entre ellas se estiró tanto que bastaría un suspiro para romperla. El duelo no ocurrió frente al público, no hubo espectadores ni testigos capaces de relatar con precisión lo sucedido tras la puerta cerrada. Solo se sabía que, dentro, la lámpara proyectaba dos sombras en la pared, una grande, una pequeña, que se superponían y retorcían como si dos almas lucharan por un trono invisible. A veces se oía el roce de una silla, respiraciones contenidas, una risa corta que se cortaba de golpe. No eran sonidos de dolor, tampoco de placer. Eran sonidos de voluntad, de espíritus puestos al límite. Cuando la puerta se abrió, no se oyó ningún grito de victoria. Solo un silencio mortal, como si la estancia hubiera presenciado algo prohibido para los mortales. Silla salió primero. La mujer que había dominado Subura con su instinto y seguridad, avanzaba ahora tambaleante como si hubiera perdido el alma. Su cabello estaba revuelto, sus hombros temblaban, su rostro estaba pálido, y sus manos no sabían dónde colocarse. No dijo una palabra, pero sus ojos, asustados, derrotados, despojados, lo decían todo. Una cortesana puede soportar humillación física, pero nunca la humillación del espíritu. Y Silla había sido destruida de esa manera. Mesalina apareció después, erguida, con respiración calmada y mirada fría. No mostraba satisfacción, ni cansancio, ni rastro alguno de haber participado en un enfrentamiento. Parecía alguien que había completado un rito necesario, no para demostrar algo ante otros, sino ante sí misma. Los hombres bajaron la vista instintivamente. No porque fuera una mujer, sino porque habían visto algo en sus ojos que quebraba su orgullo, un tipo de poder absoluto, silencioso, que los aplastaba sin esfuerzo. En ese instante, Subura comprendió que Mesalina no pertenecía ni a este lugar ni al Palatino. Ella estaba por encima de ambos mundos. No seguía las reglas de una matrona, ni caía en la libertad salvaje de una meretrix. Era otra criatura, la luz del imperio y su sombra, reina de día, loba de noche. Y desde que dejó aquel burdel, caminando como si la niebla se abriera para darle paso, los rumores sobre su poder se extendieron por Roma como fuego entre matorrales secos, sembrando en los hombres el miedo más íntimo, el miedo a una mujer que comprendía sus debilidades mejor que ellos mismos. En el mundo de Subura, donde reinaba la noche y los callejones respiraban humedad como la boca de un monstruo, el nombre de Lisisca al principio no era más que un susurro, una historia extraña sobre una mujer que no pertenecía a ese lugar, pero que caminaba en su oscuridad como si hubiese nacido de su podredumbre. Pero aquel rumor creció como un incendio sobre paja seca, saltando de taberna en taberna, de oído en oído, haciendo temblar Subura como el agua antes de una tormenta. Y la noche en que Mesalina se enfrentó a Silla fue el momento en que todos comprendieron que algo fuera de lo común estaba por ocurrir, un duelo no de cuerpos, sino de voluntad. El burdel donde tuvo lugar aquella prueba estaba escondido entre dos edificios torcidos, con paredes manchadas y tejas levantadas por el viento. Su puerta, que jamás cerraba del todo, siempre dejaba una rendija, como un ojo vigilante. Esa noche,
La rendija dejaba escapar una luz dorada que iluminaba el polvo suspendido como ceniza de una batalla. Cuando la puerta se abrió del todo, Subura contuvo la respiración. Mesalina entró con la calma de quien entra en un templo, no en el lugar más bajo de Roma. La luz de la lámpara creaba claroscuros en su rostro, volviendo sus ojos aún más profundos, como pozos sin fondo. Nadie sabía su nombre real, pero todos conocían el que Subura le había dado, Lysiska. Y aquel nombre no se refería a su belleza ni a su caminar, sino a lo que emanaba de ella, la frialdad y determinación de quien nunca tiembla. Silla apareció en la sala principal como una reina del pecado, con un vestido brillante bajo la luz vacilante. Su mirada, que había doblegado a innumerables hombres, se encontró con la de Mesalina. Y por un instante, imperceptible pero real, la sonrisa segura de Silla titubeó. Había sentido el peligro. La puerta se cerró detrás de ellas con un golpe sordo, como una losa de tumba. Los hombres fuera no vieron nada, solo la luz moviéndose bajo la rendija. Pero escucharon sonidos vagos que helaron sus espinas, respiraciones contenidas, un gemido ahogado, el crujido de una silla, un jadeo breve, y luego silencio. Un esclavo juró que durante ese silencio sintió el aire escapar de la habitación, como si dos fuerzas invisibles combatieran dentro. Cuando la puerta se abrió, Subura retrocedió. Silla salió primero, desorientada, pálida, con la mirada vacía. Era la mirada de una derrotada, no en el cuerpo, sino en el alma. Mesalina apareció después, y su presencia bastó para que algunos hombres bajaran la vista. Era la frialdad absoluta. Aquel duelo no fue una victoria, fue un manifiesto de poder. Desde entonces, Mesalina comprendió que Subura ya no bastaba para su ambición. Llevó la oscuridad consigo al corazón de Roma, no repitiendo las noches salvajes, sino transformándolas en maquinaria política. En una villa discreta cerca del Campus Martius, decorada con frescos de Dionisos y rituales extraños, organizó reuniones que la gente mencionaba con respeto y temor, las noches marchitas, las cenas del silencio, la noche de la vergüenza. Los invitados no eran plebeyos, eran la cima del poder romano, senadores, generales, aristócratas. Entraban bajo el pretexto de beber vino o discutir filosofía. Pero cuando la última puerta se cerraba, se encontraban en un lugar donde la luz se deformaba, donde las sombras parecían espíritus, donde las telas se movían como almas flotantes. Mesalina los observaba. Cada gesto nervioso, cada respiración acelerada, cada mirada furtiva. Y lo anotaba todo. En rollos de pergamino que guardaba bajo llave, escribía los nombres de quienes fallaban, de lo que decían cuando creían que nadie escuchaba. Cada línea era un lazo en su cuello. Un senador que había legislado contra el adulterio. Un general que había jurado ante Marte. Todos temblaban al saber que una joven de menos de 20 años poseía sus secretos más vergonzosos. En el Senado, solo con pasar cerca de ellos, el aire se congelaba. Quienes habían hablado con orgullo moral evitaban ahora su mirada. Sabían que Claudio era emperador de nombre, pero Mesalina era quien poseía sus almas. Ese fue el punto más alto de su poder. Ninguna espada, ningún ejército, solo la vergüenza, el arma más silenciosa y letal de Roma. Después de la noche en que Silla se derrumbó ante la voluntad de hierro de Mesalina, Subura supo que había presenciado algo que iba más allá de las historias palaciegas habituales. Pero lo que Subura no sabía era que, desde aquella noche, Mesalina había comprendido una verdad aún mayor. No solo había vencido a Silla, había vencido sus propios límites. Y cuando una mujer descubre que puede hacer temblar a los hombres usando precisamente aquello que ellos creen dominar, ese es el momento en que el poder oscuro despierta. Mesalina ya no necesitaba bajar a Subura. La oscuridad la seguiría hasta el palacio, envolviéndola como un manto invisible que solo los culpables podían ver. Pero el palacio palatino, con su mármol helado, sus antorchas solemnes y las miradas fijas de los dioses tallados en piedra, no era el lugar adecuado para las tormentas que habían despertado en su corazón. Por eso eligió otro sitio. Una villa secreta cerca del Campus Martius, una zona concurrida y rica, pero lo bastante caótica como para que una casa pudiera ocultar cualquier cosa detrás de sus puertas cerradas. Desde fuera, la villa parecía completamente normal, muros de piedra blanca, una hilera de columnas sencillas, quizá algo envejecida para el gusto lujoso de la nobleza. Pero por dentro, era un laberinto de luces tenues y frescos inquietantes. En cada pared estaba pintado Dionisos, dios del vino, del frenesí y de la pérdida de control. No eran pinturas eróticas, sino pinturas intranquilas, ojos que miraban de reojo, brazos extendidos como queriendo agarrar al espectador,
rostros que parecían reír y llorar al mismo tiempo. Al estar de pie en el salón principal, uno tenía la sensación de estar rodeado por cientos de testigos invisibles, preparados para observar cada uno de sus movimientos. Mesalina organizaba allí banquetes que Roma, tiempo después, aún recordaría con nombres susurrados entre miedo y deseo: la noche del silencio, el banquete de las máscaras caídas, el sacrificio del honor. ¿A quién invitaba? No al pueblo lano. No a soldados sin nombre. Ella invitaba a los hombres más importantes del imperio, senadores con túnicas ribeteadas de púrpura, generales recién regresados de victorias en Britania, nobles que controlaban el tesoro de Roma entera, familias tan ricas que el oro de sus casas superaba el bronce de las cisternas públicas. Y, a veces, también invitaba a sus esposas, mujeres respetables, cuidadosamente maquilladas, que jamás habían salido del molde de la matrona romana ejemplar. Al principio, nada hacía sospechar nada indebido. Vino falernio de la mejor cosecha llenaba copas de cristal egipcio. El incienso flotaba suave en el aire como un susurro venido de Oriente. Los instrumentos de cuerda sonaban delicadamente, cada nota cayendo sobre el suelo de piedra como una gota líquida. Todo parecía elegante, sofisticado, intelectual, lo bastante refinado como para que cualquier invitado creyera haber sido convocado a una velada de arte y conversación elevada. Pero nadie sabía que Mesalina ya había puesto el juego en marcha desde el primer momento en que cruzaban el umbral. Su mirada barría a cada persona, memorizando los puntos débiles de sus cuerpos, el leve tirón en la comisura de los labios al probar el primer sorbo de vino, el dedo que golpeaba inconscientemente el borde de la copa, la mirada que se detenía unos segundos de más en cierta silueta. Esos detalles minúsculos eran, para ella, un mapa psicológico de cada uno. No presionaba con palabras. Solo sonreía, alzaba su copa, inclinaba la cabeza, y dejaba que el ambiente hiciera el resto. La música se volvía más lenta. Las lámparas, más tenues, con una luz temblorosa como si tuviera miedo. El incienso más denso, entrando por las narices como la invitación suave de un delirio. Las miradas se cruzaban. No tanto por deseo inmediato, sino por confusión. Y precisamente esa confusión era lo que ella quería, el primer resbalón del honor. Cuando el aire estaba lo bastante cargado como para doblar la voluntad, Mesalina empezaba a caminar entre las parejas y los grupos de invitados, como si estuviera inspeccionando un rebaño recién liberado de su corral. No tocaba a nadie, no posaba la mano en ningún hombro, no tiraba de ningún brazo, pero su sola presencia bastaba para que cada uno sintiera una mano invisible apoyada en su nuca. Los hombres más poderosos de Roma se daban cuenta de pronto de que estaban siendo vistos, no por los demás, sino por ella. Y para salvaguardar su propia imagen, comenzaban a hacer cosas que normalmente jamás se habrían permitido. De miradas furtivas pasaban a sonrisas nerviosas. De esas sonrisas nerviosas, a gestos que no deseaban del todo, pero tampoco tenían la fuerza para rechazar. Y una vez cruzado ese primer límite, Mesalina sabía que ya eran suyos. Pero lo que la hacía realmente peligrosa no era su capacidad de hacer que otros perdieran el control. Lo que la hacía peligrosa era que ella tomaba nota de todo. En una pequeña habitación oculta tras una pared de estanterías, guardaba decenas de rollos de pergamino. Cada uno registraba la noche de un invitado, no sus actos concretos, sino sus debilidades, sus expresiones, lo que decían cuando tenían miedo, cuando estaban borrachos, cuando temblaban sin entender por qué temblaban. Años después, se decía que bastaría con que uno solo de esos pergaminos se hiciera público para derribar una familia entera como una torre de madera a la que se le arranca la pieza final. Los hombres que habían entrado en la villa con túnicas púrpuras, el símbolo máximo del poder, salían con los hombros caídos como esclavos. Ya no temían a Mesalina por su belleza o su atractivo. La temían porque ella sabía cosas que ellos jamás se atreverían a confesar. Y en la política romana, nada es más terrible que una mujer que posee el honor de los hombres. Así fue como Mesalina tomó el poder real del imperio. Sin necesidad de sentarse en el trono. Sin necesidad de empuñar una espada. Solo con secreto. Con vergüenza. Con silencio. Pero el poder en la sombra siempre conduce a la arrogancia. Y Mesalina, la mujer que había hecho arrodillarse tanto a su bura como al Senado sin pronunciar una sola orden, llegó a un punto en que incluso los dioses de Roma debieron estremecerse. Ya no veía en Claudio a un esposo, ni siquiera a un emperador. A sus ojos, y a los de muchos que ya se habían sometido a ella, la auténtica soberana era ella. Y decidió demostrarlo de un modo que nadie se habría atrevido ni siquiera a imaginar. Cuando Claudio salió de Roma rumbo a Ostia para inspeccionar las obras del puerto, Mesalina vio ante sí la mayor oportunidad de su vida. No una oportunidad para traicionarlo,
sino para hacer una declaración de poder. Una declaración monumental, desafiante e irreversible. Organizó una boda real. No secreta. No escondida. No en la oscuridad. Una boda con invitados, músicos, arcos florales, sacrificios a los dioses y coronas de laurel. No una broma. No un accidente, sino un acontecimiento público, a plena luz del día, en el corazón de Roma. Se puso un vestido de novia blanco, cubierto de encajes, se ciñó una corona de flores y tomó de la mano a Gayo Silio, el hombre más apuesto y arrogante del Senado, durante años considerado la gran esperanza de la aristocracia. Silio creía que casar-se con Messalina equivalía a convertir-se en emperador. Estaba convencido de que ella era la única mujer con peso político comparable al trono, y que su boda pública era el mensaje definitivo de que Claudio ya no contaba en el tablero. Celebraron la ceremonia al son de flautas, entre pétalos esparcidos y risas, como si Claudio hubiese muerto. Como si el emperador de Roma ya no tuviera poder para impedir nada. Como si ella fuera la verdadera reina. Pero toda esa arrogancia fue el primer golpe directo contra el corazón mismo de su poder. En el año 48 después de Cristo, Roma vivió un día tan extraño que quienes lo presenciaron lo recordarían siempre con un ligero temblor en la voz, como si hubieran visto un terremoto del espíritu. El cielo estaba despejado, el viento del Tíber soplaba suave, el sol bañaba de oro los tejados rojos, los alfareros y herreros trabajaban como siempre. Pero en el corazón de la ciudad algo hervía en silencio, algo que nadie sabía cómo nombrar. Era el día en que Mesalina decidió desafiar no solo las leyes y la moral romanas, sino al mismísimo Júpiter, organizando una boda pública a plena luz del día, con todos los rituales, flores, música, vino e invitados, y con un novio que no era el emperador Claudio, su esposo legítimo, sino Gayo Silio, el hombre más hermoso y arrogante del Senado. Se cuenta que aquella boda no tuvo lugar discretamente en una habitación cerrada como un adulterio ordinario. Ocurrió como una fiesta de victoria, como la boda de un general que regresa de conquistar una provincia rica de Oriente. Las flores cubrían el suelo, coronas de laurel adornaban el camino, grandes incensarios lanzaban columnas de humo perfumado ante la entrada. Los músicos tocaban flautas, panderos y liras creando una atmósfera de euforia. Si un desconocido hubiese llegado a Roma ese día sin contexto, habría pensado que se trataba de una boda bendecida por el propio emperador. Pero Roma sí sabía de qué se trataba. Y Roma tenía miedo. Los escándalos existían en la ciudad como el polvo en el aire, todos se habían acostumbrado a ellos. Pero lo que hizo Mesalina no era escándalo. Era traición. Era un golpe de estado. Era una declaración soberbia y delirante de que Claudio ya no existía, de que su título de emperatriz no era solo el de esposa, sino un poder independiente, separado del trono. Y al tomar la mano de Silio en aquella boda, proclamaba ante todo el imperio que el trono se había vuelto invisible para ella. Silio estaba a su lado, radiante como un sol de verano, cabello ondulado, mirada brillante, porte de hombre que cree que el destino lo ha elegido. Para él, no era solo una boda. Era el primer paso hacia el trono. Creía que mientras Mesalina lo eligiera, Claudio se volvería un sobrante, una pieza débil en un tablero donde él era la jugada más fuerte. Pero Silio no entendía a Mesalina. Nadie la entendía. Ella no se casó con él por amor. Ni siquiera estrictamente por ambición del trono. Se casó movida por una sensación de furia exaltada difícil de describir, la sensación de poder plantarse en medio de Roma, desafiar al propio sol, y que nadie se atreviera a detenerla. Tras la ceremonia, la noticia corrió como un rayo. Guardias murmuraban entre sí. Esclavos de Asia recorrían las calles, susurrando el escándalo de casa en casa. Nobles aterrados comentaban el hecho en sus villas privadas. Y finalmente la noticia llegó a oídos de Narciso, el liberto más cercano a Claudio, quien siempre había visto en Mesalina la mayor amenaza para la estabilidad de la corte. Al oírlo, Narciso palideció. No por sorpresa, Mesalina era famosa por sus arrebatos de poder, sino por instinto de supervivencia. Si Claudio caía, los primeros en morir serían sus aliados más cercanos. Y él lo sabía. Por eso actuó con una rapidez que no dejaba espacio a dudas. Reunió un grupo de hombres de confianza, cargó con pruebas, testigos, incluso algunos que habían asistido a la boda, gente que temblaba al verse obligada a contar lo que había visto. Y partió a toda velocidad hacia Ostia, donde Claudio inspeccionaba las obras del puerto. Cuando el emperador recibió la noticia, guardó silencio durante un largo rato. Su rostro se volvió blanco, los labios le temblaron, las manos se cerraron sobre la tela de su túnica. Los presentes contaron luego que Claudio parecía un hombre al que hubieran golpeado en el pecho con un martillo,
no tanto por el dolor de la traición, sino por la humillación indescriptible. Un emperador abandonado por su esposa. No solo abandonado. Ella se había casado con otro. En público. En Roma. Claudio preguntó 3 veces. ¿Una boda, pública, con coronas, con invitados? Narciso asintió. Claudio tembló como un niño. Pero luego se levantó, y por primera vez en muchos años, en sus ojos opacos brilló algo que muchos habían olvidado que tenía: instinto de supervivencia. Tenía que volver a Roma. Tenía que castigar. Tenía que apagar el fuego que amenazaba con devorar su trono. Cuando Claudio regresó, la ciudad estaba muda. Nadie salió a recibirlo. Nadie se acercó. Hasta los perros callejeros parecían apartarse de su camino. Roma sabía lo que se avecinaba y Roma tenía miedo. La boda insensata de Mesalina, aunque solo había sido un instante de locura, había abierto una grieta en el imperio. Y Claudio, el hombre débil que su familia siempre había considerado una carga, comprendió que, si no actuaba, Roma lo devoraría como una jauría devora al más débil. Mesalina se encontraba entonces en los jardines de Lúculo, un lugar famoso por su belleza, donde ella solía descansar tras sus fiestas secretas. Cuando llegaron los soldados del emperador, ella no huyó. No lloró. Simplemente se quedó en medio del jardín, bajo una luz filtrada entre las hojas que dejaba manchas de sombra y claridad en su rostro, como salpicaduras de sangre sobre piedra. Silio fue arrestado de inmediato. No tuvo oportunidad de escapar. Los testigos cuentan que, al ser conducido al suplicio, solo alcanzó a decir: «Ya lo sabía. Se acabó». Y murió menos de 1 hora después, ejecutado tan rápido que no logró entender cómo su sueño imperial se había disuelto con tanta facilidad. Mesalina fue tratada de forma distinta. No fue atada. No fue arrastrada. No fue torturada. La trataron como emperatriz. Y eso hizo que su miedo se multiplicara. Porque ese respeto silencioso era, precisamente, el signo de una sentencia de muerte. Los romanos no arrastraban a una emperatriz por las calles. La mataban en silencio. Cuando la condujeron a un pequeño patio del jardín de Lúculo, un lugar tan quieto que se escuchaba caer las hojas, un soldado la esperaba con la espada desenvainada. Júpiter por testigo, nadie quería ejecutar la orden. Incluso el soldado temblaba. A Mesalina le ofrecieron una última opción: suicidarse. Era la única manera de conservar un último resto de dignidad imperial. Narciso estaba allí, observándola, no con compasión, sino con el cansancio de quien ha visto demasiado. Se dice que Mesalina tomó un pequeño puñal. Lo levantó y vio su rostro reflejado en el acero, bello, desafiante, pero ahora atravesado por algo que jamás se había visto en ella: miedo. No miedo a morir. Miedo a que el poder se acabara. Miedo a no volver a ver hombres temblar ante su mirada. Miedo a que nadie volviera a susurrar su nombre en las sombras de Roma. Alzó el puñal hacia su pecho, pero la mano le falló. La hoja rozó su piel y cayó al suelo. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra. Pero su mano temblaba como la de una niña. Por primera vez en su vida, Mesalina no podía dominar su propia voluntad. Por primera vez, era pequeña. Narciso, viendo la escena, dio la orden con voz seca: «Acaba con esto». El soldado avanzó. Mesalina lo miró un instante, sus ojos se abrieron de par en par, no suplicando piedad, sino incrédulos. ¿Era posible que ella, la que había hecho temblar a generales y doblar la cabeza a senadores, muriera a manos de un soldado anónimo? La espada cayó. Ella se desplomó. Dicen que Roma guardó silencio en ese instante. No hubo vítores. No hubo llanto. Solo un vacío frío, abierto como una puerta al infierno. La muerte de Mesalina no purificó Roma. Solo dejó una silueta obsesiva, un recordatorio de que incluso en un imperio construido sobre leyes y legiones, a veces quien tiene el poder más grande es quien guarda los secretos. Y cuando esos secretos se desvanecen, quien los posee desaparece con ellos. La muerte de Mesalina no sacudió Roma como un terremoto. Fue más bien como el sonido de una puerta gigantesca cerrándose en silencio. No hubo llantos públicos. No hubo funeral imperial. No hubo corona de laurel sobre su tumba. Solo una orden fría, dictada por Claudio. Damnatio memoriae, borrar su memoria, eliminar su nombre de la historia, arrancar su imagen de todos los muros, de todos los pergaminos, de todas las estatuas que alguna vez se levantaron para honrarla. En una sola noche, esclavos armados con martillos, cinceles y cuerdas recorrieron Roma. Subieron a pedestales de mármol,
destrozando sus rostros esculpidos hasta hacer saltar trozos de piedra como copos de nieve. Rasparon su nombre de las inscripciones, lo borraron de las genealogías oficiales, y hasta las pinturas que la mostraban en las villas imperiales ardieron en los hornos. Los lugares que habían sido marcados por su presencia quedaron vacíos, como si nunca hubiera existido. Roma ejecutó esa sentencia con un silencio decidido, el silencio de quien quiere olvidar para salvarse a sí mismo. Pero la historia no se deja borrar tan fácilmente. Quienes alguna vez le temieron, suspiraron aliviados al saberla muerta, pero aquel alivio se parecía al respiro tras una pesadilla, breve, frágil y seguido de una tristeza inexplicable. Roma la borró de la piedra y de los textos, pero no de la memoria de su gente. Los hombres que se habían arrodillado en sus habitaciones oscuras sentían todavía su mirada fría vigilándolos en sueños. Los que habían asistido a sus fiestas secretas temblaban cada vez que alguien susurraba su nombre en el mercado. Y quienes la habían visto caminar por los pasillos del Palatino no olvidaron jamás su porte orgulloso, algo imposible de borrar por decreto. Roma quiso eliminarla para limpiar su honor. Pero ese acto no hizo más que revelar algo más inquietante: el honor de Roma ya estaba podrido por dentro. Mesalina no creó esa decadencia. Solo la expuso. En ella, la ciudad vio la verdad que siempre había intentado ocultar bajo una capa de oro, que el poder no reside en las leyes, sino en las manos de quien sabe explotar la debilidad ajena. Y en la corte de Claudio, donde ambición, adulación y miedo se entrelazaban como raíces venenosas, Mesalina fue solo el espejo más nítido de una corrupción ya existente. Ella no destruyó Roma. Solo agrandó la grieta que el imperio llevaba tiempo maquillando con discursos y triunfos militares. Años más tarde, el historiador Tácito escribiría que el reinado de Claudio se debilitó no por los enemigos del norte ni por legiones rebeldes de oriente, sino por los que habitaban el palacio, gente que llevaba máscaras de virtud mientras vivía entre intrigas. Y Mesalina, con todos sus pecados y escándalos, fue el símbolo más brillante de esa decadencia. No derribó el imperio, lo reflejó. Cuando esa grieta se abrió, Roma tembló. Pero en lugar de repararla, eligió destruir a quien se la mostró. La damnatio memoriae nos salvó a Roma del pantano moral. Solo hizo que ese pantano se quedara en silencio por un tiempo, suficiente para que Claudio siguiera gobernando, suficiente para que los funcionarios que antes temblaban ante Mesalina recuperaran sus puestos, pero no suficiente para borrar el hecho de que el imperio envejecía por dentro, como un árbol gigante devorado por insectos en sus raíces. Se dice que Roma no cayó por los bárbaros, sino por las grietas internas a las que se negó a mirar. Y la historia de Mesalina se convirtió en una prueba de ello. En los siglos posteriores, su nombre se repitió con burla, desprecio, como ejemplo de lo que no debía ser una mujer. Pero cuanto más tiempo pasaba, más se veía que el relato estaba distorsionado. No porque ella fuera inocente, sino porque no fue la única culpable. Solo fue la única que quedó expuesta. Los hombres que habían temblado ante ella siguieron viviendo como si fueran víctimas, no cómplices. Volvieron a sus cargos, a dictar leyes, a gobernar, a decidir el destino de otros, como si no hubieran abandonado su honor en aquella villa de luces tenues. Ellos vivieron. Ella murió. Ellos escribieron la historia. Ella fue borrada de ella. Y en ese silencio se ve la injusticia habitual del mundo antiguo, donde la mujer arde primero, aunque los hombres sean quienes acercan la antorcha. Y aún así, pese a que la borraron de las piedras, raspando su nombre de las inscripciones y quemando sus imágenes, Mesalina sobrevivió en otro tipo de memoria, aquella que nadie controla, la memoria del pueblo, de las historias que corren de boca en boca y que Roma jamás pudo borrar. En esas historias, ella no era solo una mujer depravada. Era la encarnación de una verdad, que el esplendor del imperio romano se erigía sobre una moral cuarteada, donde el poder y el deseo se mezclaban como vino y sangre. El legado de Mesalina no son sus fiestas secretas, ni los rumores lujuriosos, ni siquiera su muerte. Su verdadero legado es la lección que deja: todo imperio tiene dos rostros, el que muestra de día al mundo y el que usa de noche para gobernar. Roma podía decapitar con facilidad a una mujer para salvar las apariencias, pero no podía decapitarse a sí misma. Lo más inquietante no son los pecados de Mesalina, sino el hecho de que la sociedad romana necesitara una Mesalina para poder ver la podredumbre que ya llevaba dentro. Cuando el sol se ocultaba tras los muros de mármol del Palatino, cuando la oscuridad caía sobre su bura, cuando el fuego de aquella villa cerca del Campus Martius se apagaba y se convertía en polvo, Mesalina seguía existiendo. No en las estatuas, sino en la enseñanza histórica. Ningún imperio cae solo por la fuerza del enemigo exterior. Cae por las almas podridas que se esconden en su centro, por los secretos ocultos, por los que predican moral mientras viven en la corrupción.
Mesalina fue solo la lámpara que iluminó esa oscuridad. Y cuando Roma la mató, lo que apagó no fue el pecado, sino la verdad sobre sí misma. Roma pasó por la era de Mesalina como quien despierta de una pesadilla. Estatuas destruidas. Inscripciones raspadas. Pergamino quemado. Todo ejecutado como un ritual de purificación con el que el imperio intentaba convencerse de que así se sentiría más ligero. Pero entre las cenizas aún calientes, entre el olor a piedra rota y humo, muchos entendían que Roma no quería realmente borrar a Mesalina, quería borrar la parte de verdad que ella había expuesto. Porque, al mirarla a ella, se veían a sí mismos. Veían la falsedad de su moral. Veían un poder convertido en mercancía de un juego de intereses. Veían el miedo cobarde escondido bajo las togas púrpuras de hombres que se creían fuertes. Mesalina no fue la tormenta que derribó Roma. Fue el viento que corrió la cortina y dejó ver la habitación carcomida detrás. Y la historia, por más que intente negarlo, no puede dejar de susurrar su nombre en las noches más silenciosas de Roma. Hoy, cuando miramos hacia atrás y contemplamos su historia, no vemos solo a una mujer escandalosa. Vemos una advertencia. Un imperio nunca cae por sus enemigos externos tan rápido como por la podredumbre de su propio corazón. Roma la mató, pero no pudo matar la oscuridad que ella iluminó. Porque, a veces, la muerte no es un final, sino un espejo para que el futuro se observe. Y si has llegado hasta la última página de esta historia, significa que también estás mirando ese espejo. Si quieres seguir explorando otros rincones oscuros de la historia, personajes malditos, ocultos o distorsionados por el tiempo, solo di, continuar. Y si quieres que edite y unifique toda la historia de Mesalina en un solo capítulo continuo, con estructura de novela, di, unificar todo el capítulo. La historia ha concluido. Pero la historia nunca guarda silencio.